¿Alguna vez te has encontrado alimentando sentimientos de rencor que están bloqueando la manifestación del amor de Dios en tu vida? ¿El miedo te está impidiendo dar pasos firmes hacia tus sueños y propósitos? ¿Y ese sentimiento de inferioridad? ¿No estarás subestimando el increíble potencial que Dios ha puesto dentro de ti? Hoy vamos a hablar sobre 4 obstáculos que podrían estar impidiéndote experimentar la plenitud de la presencia de Dios que mereces. Prepárate porque el cuarto obstáculo es el que más te aprisiona. Libérate y disfruta del amor de Dios en tu vida. Deseo imprimir en tu corazón el hecho de que tienes los recursos que necesitas dentro de ti en este momento, no mañana, no ayer, sino en este momento. Tienes a Dios habitando dentro de ti. Dios no está dormido en ti. Dios no viene solo a acampar o pasar vacaciones. Dios está aquí para operar la salvación. Él nunca opera sino a través de tu visión, tu fe. Tú eres el canal. Puedes decir, oh Dios, por favor, opera misteriosamente en el universo y haz todas las cosas. Dios responderá, no estoy habitando en ti. Nunca me he presentado al mundo con poder a menos que me manifieste a través de tu vida. Tú eres el canal. Tienes la responsabilidad de desarrollar tu forma de creer para cooperar con Dios. Él será limitado si no lo haces. Dios es tan grande como le permitas ser. También es tan pequeño como lo obligues a ser. Cuando los pecadores vienen a Jesús quebrantados e infelices, primero les enseño que Dios habita en su interior y que tienen todos los recursos en Jesucristo. Luego, busco reeducarlos para que desarrollen su corazón y cooperen con Dios. Todos, sin excepción, parten con una nueva fe y llevan una vida milagrosa y victoriosa. ¿Cómo puede este pueblo donar más de $20 millones a su iglesia de 1969 a 1977 todos los años, si todos fueran realmente pobres y fracasados? Nos ocupamos de proyectos que generalmente cuestan entre $1 y $2 millones. Estos miembros pueden dar porque han sido enriquecidos y tienen un éxito tremendo al saber cómo obtener la fuente de recursos. Pero primero, deben ser limpiados de los pecados de la carne. La mayoría de las personas luchan contra 4 pecados de la carne, pecados que deben ser vencidos antes de que el cristiano pueda operar activamente con Dios. Si no se deshacen de estos pecados, sus canales estarán tan obstruidos que Dios no tendrá la oportunidad de fluir a través de ellos. Descubrí estos pecados durante mis 20 años de consejería. Primero, las personas sufren por el odio, el primer pecado que examinaremos. Si conservas el odio en tu corazón, Dios nunca podrá fluir a través de ti. Ese odio, ese espíritu no perdonador, será el enemigo número 1 de tu fe. Cristo Jesús destaca este hecho en Mateo 6 y 14 y 15. Porque, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Después de predicar el 4º sermón el domingo por la mañana, estoy tan cansado que no deseo ver a nadie. Si alguien quiere hablar conmigo, primero tiene que pasar por mis secretarias. Ellas examinan cuidadosamente las solicitudes. Si alguien logra llegar a mi puerta es porque está en gran necesidad. Un día, después de mi 4º sermón, un hombre golpeó la puerta de mi oficina. Abrí la puerta y entró. Pensé que estaba ebrio porque caminaba tambaleándose. Se sentó y sacó algo del bolsillo, un puñal afilado. Pensé, ¿cómo las secretarias lo dejaron entrar aquí? Llevaba un puñal y aún así lo dejaron entrar. Estaba realmente asustado y cuando empuñó el arma, me preparé para defenderme, diciendo, no uses ese cuchillo. Dime por qué viniste aquí. Él respondió, Señor, voy a suicidarme, pero primero voy a matar a mi esposa, a mi suegro, a mi suegra y a todos los que estén a mi alrededor. Un amigo me aconsejó que fuera a ver uno de sus cultos antes de hacer todas estas cosas. Vine y asistí al 4º culto. Escuché con atención, pero no pude entender ninguna de sus palabras. No pude entender su acento y no logré comprender nada de lo que usted dijo. Así que después de escuchar lo que tiene que decir, saldré a realizar todos mis planes. Estoy muriendo. Tengo tuberculosis y toso todo el tiempo. Me estoy muriendo. Le dije que se calmara y que se sentara, y me contara su historia. Bien, respondió, durante la última etapa de la guerra de Vietnam, serví como mecánico y conductor. Trabajé en todas las líneas del frente, construyendo trincheras y carreteras, arriesgando mi vida para ganar más dinero. Enviaba todo el dinero a mi esposa y cuando la guerra terminó, apenas tenía lo suficiente para salir de Vietnam. Le envié un telegrama desde Hong Kong esperando verla con los niños en el aeropuerto de Seúl, pero al llegar allí no los vi por ningún lado. Pensé que tal vez habían recibido mi telegrama, pero cuando llegué corriendo a casa, descubrí extraños viviendo allí. Descubrí que mi esposa había huido con un joven, me dejó llevándose todos mis ahorros.
Vivía en otra parte de la ciudad. Fui allí y le supliqué que volviera conmigo, pero se negó rotundamente. Fui a ver a mi suegro y a mi suegra para exponerles el caso. Me dieron $40 y me echaron de su casa. En menos de una semana, tenía un odio ardiente en mi corazón y comencé a vomitar sangre. Ahora, la tuberculosis me está matando rápidamente y no tengo ninguna esperanza. Voy a destruirlos uno por uno y luego me mataré, caballero, me dijo. Le respondí, esa no es la manera de vengarse. La mejor manera de vengarse es encontrar un nuevo trabajo, construir un hogar más hermoso y mejor, y mostrarle de lo que eres capaz. De esta manera, realmente podrás vengarte. Pero matarlos y luego matarte a ti mismo no te traerá ninguna satisfacción. Él exclamó, los odio. Le dije, mientras los odies, te destruirás a ti mismo. El odio destruye más a la persona que odia que a los demás. ¿Por qué no pruebas a Jesús? Cuando Jesús entra en tu corazón, todo el poder de Dios viene y habita en ti. El poder de Dios fluirá a través de ti, Dios te tocará, te sanará y restaurará tu vida. Podrás construir tu vida, y eso será una verdadera venganza contra tus enemigos. Lo envié a la montaña de oración, donde aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Sin embargo, no podía perdonar completamente a su esposa. Le pedí que bendijera a su esposa, ya que la mejor manera de perdonar a su esposa es bendecirla. Bendícela en espíritu, alma, cuerpo y vida. Ora para que Dios abra las puertas de los cielos y derrame bendiciones sobre ella. No puedo bendecirla, exclamó él. No la maldeciré, pero no la bendeciré, le respondí. Le dije que si no la bendecía, no sería sanado. Al bendecir, las bendiciones comienzan en ti, y disfrutarás más de esas bendiciones que ella. Si deseas ensuciar el rostro de los demás con barro, primero debes ensuciar tus manos. Si maldices a tu esposa, la maldición debe salir de tu boca y serás maldecido primero. Pero si bendices a tu esposa, la palabra de bendición saldrá de tu corazón y serás bendecido primero. Así que ve y bendícela. Comenzó a bendecirla al principio, pero murmurando entre dientes. Oró diciendo, oh Dios, bendice a mi esposa, bendícela, y dale salvación. Oh Dios, dale tu bendición. Continuó bendiciéndola y en menos de un mes fue completamente sanado de la tuberculosis. Su vida fue transformada, y el poder de Dios emanaba de él. Un mes después, exclamó emocionado, Pastor, me regocijo en el Señor. Alaba a Dios porque ahora realmente aprecio a mi esposa. Fue por ella que encontré a Jesús. Oro por ella todos los días. Renové mi licencia para conducir tractores, tengo un nuevo trabajo, estoy construyendo un nuevo hogar y espero que mi esposa regrese a mí. Este hombre alababa al Señor y construía su vida mediante el poder de Dios que emanaba de él. Estaba curado en espíritu y cuerpo. Si no te deshaces de tu odio, no podrás conectarte con el Señor. Cuando predicas el Evangelio, debes ayudar a las personas a entender esto. Un día, una profesora vino a verme. Era la directora de una escuela y sufría de artritis. Había ido a todos los hospitales pero no había sido curada. Puse mis manos sobre ella, oré y reprendí la enfermedad. Grité y hice todo lo posible, pero Dios no la tocó. Muchas personas fueron sanadas en la iglesia, pero ella no lo fue. Finalmente, el Espíritu Santo me dijo que no gritara, sino que orara y reprendiera. Le dije que no podía fluir a través de ella porque odiaba a su ex esposo. Aunque se había divorciado hace 10 años, nunca se había divorciado mentalmente de él. Lo maldecía todas las mañanas en su mente. Su odio estaba destruyéndola y secando sus huesos, por lo que su artritis no tenía cura. El médico no podía curarla porque su odio impedía el flujo del poder de Dios. Le pedí que bendijera a su esposo, bendijera a su enemigo y le hiciera bien. A regañadientes, comenzó a sentir amor por él y oró pidiendo a Dios que lo bendijera y salvara, y que le diera todas las cosas buenas. El poder de Dios comenzó a fluir a través de ella y fue sanada de la artritis en menos de 3 meses. Dios habita en ti, pero si no te deshaces del odio, el poder de Dios no puede fluir a través de ti. Muchas personas viven con miedo, y es nuestra responsabilidad como cristianos ayudarles a librarse de ese miedo. El segundo pecado de este grupo de 4 del que estamos hablando es el miedo. También sufrí de tuberculosis. Sufrí de tuberculosis porque vivía constantemente con el miedo de contraer tuberculosis. En la escuela secundaria, tenía una clase en la que tenía que lidiar con botellas de alcohol con huesos e intestinos humanos. Solo ver esas botellas me llenaba de pavor. Un día, el profesor de biología habló sobre la tuberculosis. En ese momento, no había remedios milagrosos, y el profesor dijo que si contraíamos tuberculosis, estaríamos perdidos y nuestros intestinos se verían como los de esas botellas por el resto de nuestras vidas.
Habló sobre los peligros de la tuberculosis, y al final de la clase dijo que hay personas que nacen con tendencia a la tuberculosis, especialmente aquellas con hombros estrechos y cuellos largos. Todos los estudiantes comenzaron a estirar el cuello y medirlo como si fueran cigüeñas. Al ver a mis compañeros, noté que yo tenía el cuello más largo de todos. Inmediatamente tuve la corazonada de que contraería tuberculosis. El miedo oprimió mi corazón. Cuando llegué a casa, me miré en el espejo y medí mi cuello toda la tarde. El miedo me invadió, y comencé a vivir con un agudo temor a la enfermedad. Cuando cumplí 18 años, contraje tuberculosis. Lo similar atrae a lo similar, y lo igual produce lo igual. Si una persona tiene miedo, el diablo tiene un canal abierto para alcanzarla. El miedo es una fe negativa. Tenía miedo de la tuberculosis, y como resultado, contraje tuberculosis. Mientras vomitaba sangre, me decía a mí mismo, sí, esto es exactamente lo que esperaba. Había leído en un periódico médico de Corea que mucha gente muere por hábito. Pensaba, ¿cómo puede la gente morir por hábito? Estos médicos no cristianos hablaban del papel importante que el miedo tiene en nuestras vidas. Por ejemplo, un hombre de 50 años ya abuelo murió de presión arterial alta. Su hijo, al llegar a los 50 años, murió también de presión arterial alta. En el momento en que sentía mareos, pensaba, oh, esto es un ataque al corazón. Si sentía algún dolor en el pecho, inmediatamente esperaba otro ataque. Vivía cada día con su miedo y expectativa. El miedo creaba esta situación en su cuerpo, y pronto estaría muerto por un ataque al corazón. Muchas mujeres mueren por el miedo al cáncer. Al llegar a la misma edad en que su tía y su madre murieron, si sienten cualquier tipo de dolor, piensan, oh, esto es cáncer. Seguramente está llegando mi momento. Esperarán todos los días, diciéndose a sí mismas que sufrirán de cáncer, y repetirán ese pensamiento muchas veces. Así es como los médicos decían que las personas morirían por hábito. Si una persona tiene un miedo específico, el poder de destrucción comenzará a fluir. En 1969, cuando Dios me pidió que renunciara al pastorado de mi segunda iglesia, tenía 10.000 miembros bautizados con una asistencia regular de 12.000. Vivía feliz y satisfecho, tenía una hermosa casa, una esposa maravillosa, hijos, un automóvil de último modelo y hasta un chofer. Le dije a Dios, voy a quedarme en esta iglesia hasta que mis cabellos se vuelvan blancos. Pero un día, mientras estaba orando en mi oficina, el Espíritu Santo vino y me dijo, Cho, tu tiempo aquí ha terminado. Debes prepararte para cambiar. Le dije al Señor, ¿cambiar? Ya he comenzado una iglesia, y esta es la segunda que inicio y edifico. ¿Quieres que vaya y abra un tercer trabajo? ¿Por qué siempre debo ser yo quien inicie nuevas obras? Estás eligiendo a la persona equivocada. Dile a otro que vaya. Así que comencé a discutir con el Señor. Sin embargo, nadie debería discutir con Dios porque Él siempre tiene la razón. Finalmente, Dios me persuadió diciéndome, debes ir, y debes edificar una iglesia con espacio para 10.000 personas. Una iglesia que pueda enviar al menos 500 misioneros. Padre, le respondí, no puedo hacer eso. Tengo un miedo mortal de edificar una iglesia de ese tamaño. Dios dijo, no, te dije que vayas, y debes ir. Consulté a un constructor sobre los costos, y me dijo que necesitaría al menos $2,5 millones solo para la iglesia. Para el terreno, necesitaría $500,000 más, y para el terreno donde construiríamos el complejo de apartamentos, otros 2 millones. En total, necesitaría no menos de $5 millones. Me preguntó cuánto dinero tenía, y le dije que tenía $2,500. Me miró asombrado, sacudió la cabeza y no dijo nada. Luego fui a una reunión de ancianos de la iglesia y les conté el plan. Un anciano dijo, Pastor, ¿cuánto dinero crees que podrás obtener en los Estados Unidos? Ningún centavo, le dije. Dijeron que usted es un buen hombre, un ministro genuino, pero no es hombre de negocios. No es así como se construye una iglesia y un complejo de apartamentos. Luego reuní a mis 600 diáconos, y cuando les conté el plan, comenzaron inmediatamente a actuar como conejos asustados, como si les impusiera un tributo de sangre. Me sentí desorientado y lleno de miedo. Fui al Señor y le dije, Señor, escuchaste todas las palabras de los ancianos y diáconos. Todos están de acuerdo, así que el Señor debe reconsiderar este asunto. Entonces, el Espíritu Santo habló a mi corazón, Hijo, cuando te pedí que fueras a hablar con los ancianos y los diáconos. Entonces, no debería ir. El Espíritu respondió, te mandé construir una iglesia, no discutirla. Esta es mi orden. Me levanté diciendo, sí, si esta es tu orden, la cumpliré.
Fui al ayuntamiento y compré a crédito casi 2 hectáreas en el campo, ubicadas frente al edificio del Congreso, en los lugares más codiciados de toda Corea. Luego fui al constructor y firmé el contrato con él para la construcción de la iglesia y del complejo de apartamentos, todo a crédito. Pensé para mí mismo, ellos construirán la iglesia, confiaré en Dios y veré qué sucede. El día en que comencé las obras, realizamos un culto especial. Al finalizar el culto, fui a verificar cómo iban las cosas. Pensé que los trabajadores abrirían algunas zanjas y comenzarían a poner el cemento para los cimientos, y que en poco tiempo el edificio estaría terminado. Pero había docenas de tractores trabajando y excavando la tierra como si fueran a hacer un lago. Me asusté y le pregunté a Dios, Padre, ¿cómo ves a estos hombres excavando? ¿Tendré que pagar por todo esto? No puedo. Me quedé paralizado de miedo, mis rodillas comenzaron a temblar, y en mi imaginación me vi siendo llevado en un carro de policía. Me arrodillé y oré, oh Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde debo meterme? ¿Dónde estás? Sé que eres mi recurso total y pongo mi confianza en ti. Mientras oraba, tuve una visión de Dios trabajando y el miedo me dejó. Cuando abrí los ojos y volví a ver las obras, volví a sentir miedo. Durante el tiempo que duró la construcción, viví más con los ojos cerrados que abiertos. El mismo principio es verdadero en muchas situaciones. Si miras tus circunstancias con tus ojos y tus sentidos, Satanás te destruirá con miedo. Pero si cierras los ojos y miras a Dios, entonces podrás creer. Hay 2 tipos diferentes de conocimiento, conocimiento sensorio y conocimiento revelado. Debemos vivir por el conocimiento revelado, que se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, no por el conocimiento sensorio. Debemos enseñar a las personas a abandonar el temor de su entorno y circunstancias. Si no lo hacen, no podrán desarrollar la fe, y Dios no podrá fluir a través de ellos. Pídeles que entreguen sus temores al Señor, enséñales a poner su fe solo en la palabra de Dios. Muchas personas viven con un complejo de inferioridad y están completamente frustradas. Este sentimiento de inferioridad es la tercera área problemática que discutiré ahora en esta predicación. Si las personas se sienten inferiores por vivir en una zona de favelas, no podrás sacarlas de allí. Tal vez hayan fracasado en sus negocios y se resignaron a ser fracasos. Pero mientras tengan esa actitud, no podrás ayudarlos. Debes pedirles que entreguen su complejo de inferioridad a Dios y permitirse ser reconstruidos por el amor de Dios. Un día, un niño mató a su hermano menor con un cuchillo. La noticia causó sensación. Los padres amaban mucho al niño fallecido y lo alababan constantemente en presencia de su hermano mayor. El hermano mayor comenzó a sentirse menospreciado e inferior. Un día, cuando los padres no estaban, el hermano menor llegó de la escuela y el mayor lo mató. El complejo de inferioridad es muy destructivo. Una vez sufrí de un complejo de inferioridad después de luchar durante 2 años en mi primer trabajo pionero. La iglesia comenzó a crecer, pero era una iglesia ruidosa, una verdadera iglesia pentecostal. Mucha gente recibía el bautismo en el Espíritu Santo y muchos eran sanados de diversas enfermedades. Un día, el ejecutivo principal de nuestra denominación me llamó. En ese momento, estábamos a medio camino entre los pentecostales más fervorosos y los presbiterianos más conservadores. Me preguntaron, ¿realmente estás orando por los enfermos y haciendo que la gente grite y hable en otras lenguas en tus cultos? Respondí, sí, lo estoy haciendo. Dije, no soy fanático, estoy haciendo todo según la enseñanza bíblica. Después de discutir este asunto, revocaron mi licencia ministerial, me despidieron y fui expulsado de mi propia denominación. Tiempo después, el misionero John Houston vino y me llevó de vuelta después de ser expulsado. Fui atacado por un sentimiento de inferioridad. Este complejo de inferioridad me produjo un sentimiento de destrucción. Fue difícil salir de esa situación en ese momento. Sin embargo, en ese momento, los miembros de la comisión ejecutiva no sabían que algún día sería superintendente general de esa misma denominación. Este fue un cargo que ocupé hasta hace poco, cuando fui elegido para ese cargo. Cuando renuncié al cargo, las estadísticas revelaron que la denominación contaba con un total de 30 iglesias y más de 200.000 miembros. Debemos tratar con aquellos que se sienten capaces de invertir en la vida. Debemos sacarlos de su depresión y pesimismo, edificarlos en el amor de Jesucristo y darles fe diciéndoles que nada es imposible para aquel que cree. Debemos sanarlos y entrenarlos, pronto se desharán de sus sentimientos de inferioridad. Un domingo por la mañana, mientras predicaba en el segundo culto, vi a un hombre que sabía que estaba mentalmente enfermo. Lo trajeron con las manos y los pies atados. Ese día estábamos comprometiéndonos a completar con éxito la 5ª etapa de la construcción. Muchas personas estaban llenando tarjetas de compromiso.
Cuando este hombre recibió una tarjeta, la llenó con la cantidad de $100. Su esposa se rió cuando los diáconos pasaron para recoger las ofrendas. No le creas, dijo ella. Está loco. Pero después del culto, cuando fui a verlo, estaba completamente quebrado por el poder del Espíritu Santo. Estaba de nuevo en pleno juicio, completamente consciente de lo que hacía y decía. Había sufrido de un profundo complejo de inferioridad, explicó. Tenía una fábrica de fertilizantes, pero fui a la quiebra. Me preocupé tanto que perdí la razón. Me llevaron a un hospital psiquiátrico, donde recibí una serie de electrochoques, pero nunca me curaron. Mientras estaba sentado allí, escuchando sus palabras, de repente salí de mi estado mental y tuve conciencia de la realidad. Perdí a mis amigos, mi prestigio y mi crédito. Tengo una montaña de deudas. No puedo hacer nada. No soy nadie. Tú eres algo, le dije. Viniste a Jesús y ahora todo el poder de Cristo y todos sus recursos residen en ti. Eres un hombre de Dios. Tienes dentro de ti todo el poder y todos los recursos de Dios esperando ser liberados. ¿Qué tipo de trabajo puedo hacer?, me preguntó. No lo sé, respondí, pero sigue leyendo la Biblia y orando. Un día volvió lleno de entusiasmo. Pastor, leí el versículo de la Biblia que dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué te parece si entro en el negocio de vender sal al por menor? Le dije, si crees en eso, adelante, hazlo. Se fue y comenzó a vender sal a pequeña escala. Pagó sus diezmos y cumplió la promesa que había hecho. Estaba muy agradecido al Señor. Dios comenzó a bendecirlo, y su negocio de vender sal prosperó mucho con el tiempo. Con el tiempo, construyó un gran almacén junto al río, donde colocó el capital de $500 en sal. Pero una tarde de verano, llovió torrencialmente, y por la mañana, cuando me levanté, toda el área estaba inundada. Su almacén estaba inundado. Esta tarde, después de que dejó de llover, corrí a su casa. Otros artículos y materiales se pueden recuperar después de una inundación, pero la sal es muy amiga del agua. Cuando entré en su almacén, vi que toda la sal había desaparecido. El hombre, que ahora es anciano en mi iglesia, estaba sentado en medio del depósito cantando y alabando a Dios. Entré sin saber si estaba en pleno juicio o no. Llegué a él y le pregunté, ¿estás bien o estás loco? Pastor, estoy perfectamente bien, me sonrió. No estoy loco, no te preocupes. Perdí todo, pero Dios lo llevó. Pero, como tú siempre me has dicho, todos los recursos están dentro de mí. El agua puede lavar mi sal, pero no puede deshacer los recursos de la presencia de Dios que habita en mí. Puedo hacer brotar esos recursos nuevamente a través de la fe y la oración. Espérame un poco, levantaré mi negocio de nuevo. Ya no sufría de ningún complejo de inferioridad. Estaba lleno de confianza. Hoy en día, es multimillonario y sigue vendiendo sal. También comenzó una fábrica de relojes y tiene su propia fábrica. Me ha acompañado a Los Ángeles, Vancouver y Nueva York, recientemente hizo un viaje a Europa. Este hombre es solo un ejemplo de cómo podemos ayudar a las personas a liberarse de sus sentimientos de inferioridad, enfocándonos en todos los recursos de Dios que tienen a su disposición. Muchas personas también sufren de sentimientos de culpa. Este es el cuarto problema que debe ser superado antes de que un cristiano pueda trabajar activamente con Dios. Mientras la persona sufra de culpa, Dios nunca podrá fluir a través de ella. Necesitamos ayudar a las personas a liberarse de sus sentimientos de culpa, hacerles entender que cuando se sienten indignas y llenas de culpa, simplemente pueden acudir al Señor y Él las limpiará. Un día, en mi oficina, entró una pareja encantadora. El hombre era muy elegante y su esposa, una señora encantadora. Aunque esta encantadora señora tenía alrededor de 30 años, parecía vieja, demacrada y apenas podía abrir los ojos. El esposo me dijo, Pastor, mi esposa se está muriendo. He intentado todo, psicología, psiquiatría, todos los médicos y medicamentos imaginables. Soy rico, he gastado miles y miles de dólares en ella, pero los médicos no pudieron hacer nada. Ahora la dan por desahuciada. Escuché que realmente ha ayudado a mucha gente y que muchos han sido sanados por su ministerio. Le dije que todo eso era verdad y miré a la mujer buscando el discernimiento y la sabiduría que necesitaba en esa situación. Oren silenciosamente, Señor, ella ha venido aquí, ¿qué debo hacer? Inmediatamente, la voz de Dios habló, ella sufre de una enfermedad psicosomática, no es una enfermedad orgánica, es mental. Pedí al esposo que saliera de la oficina, y volviéndome hacia la mujer, le dije, Señora, ¿desea vivir? Es necesario que viva por su esposo y sus hijos. Si iba a morir, ya lo habría hecho. Ahora tiene 3 hijos y si muere ahora, dejando a sus hijos para que su esposo cuide, realmente afectará la vida de él.
Así que de una forma u otra, es necesario que viva por su esposo e hijos. ¿Le gustaría vivir? Ella me dijo que sí, y le dije que podía ayudarla, pero solo con una condición: contarme su vida pasada. La mujer se enderezó en la silla y con ira en los ojos respondió: ¿Estoy en una comisaría de policía? ¿Es usted un dictador? ¿Por qué me pide esto? Esto no es un interrogatorio y no tengo que revelar mi pasado, así que no podré ayudarla. Respondí: si persiste en este curso de acción, pediré a Dios que revele directamente las áreas problemáticas de su pasado. Ella se sorprendió y sacando un pañuelo de su bolso, comenzó a llorar. Después de un largo suspiro, dijo: Pastor, revelaré mi pasado, pero no creo que ese sea mi problema. Si lo es, respondí. Esta es la causa de sus problemas. Me contó que sus padres murieron cuando era muy joven y fue criada prácticamente por su hermana mayor y su cuñado. Su hermana era como una madre para ella y su cuñado como un padre. Vivía con ellos durante su tiempo en el instituto, la escuela secundaria y la universidad. En su tercer año de universidad, su hermana fue a dar a luz y durante ese tiempo, ella cuidó de la casa y los niños. Sin saber lo que estaba pasando, ella y su cuñado se enamoraron y cayeron en una relación inmoral. Desde ese momento, la culpa se instaló en su corazón. A partir de ese momento, moriría de culpa. Su cuñado seguía llamándola desde su oficina y se encontraban constantemente en moteles, hoteles y estaciones de agua. Tuvo varios abortos y aún así no podía negarle los pedidos a su cuñado. Tenía miedo de que su hermana descubriera, así que su cuñado la intimidaba continuamente. Estaba siendo destruida poco a poco. Al graduarse, decidió casarse con el primer hombre que le propusiera matrimonio. Encontró un trabajo y el joven que ahora es su esposo le pidió que se casara con él. No preguntó nada de su pasado y ella aceptó porque así se alejaría de su cuñado. Se casó con él y con el tiempo se hizo muy rico, renunció a su antiguo trabajo y comenzó su propio negocio. Ahora son ricos, tienen un buen hogar, dinero, todo, pero desde el día en que cayó con su cuñado, ha sufrido fuertes sentimientos de culpa. Cada vez que tiene relaciones con su esposo, se siente como una prostituta. No tiene derecho a recibir su amor y llora amargamente por dentro. Sus hijos son como ángeles, le gustan abrazarla diciendo «mamá», y ella se odia a sí misma. Se considera una prostituta, no merece recibir ese tipo de amor de sus hijos. No le gusta verse en el espejo y por eso se viste de manera descuidada. Ha perdido el apetito y no siente ninguna felicidad o alegría en el corazón. Le dije que debe perdonarse a sí misma y le di buenas noticias. Jesucristo vino y murió en la cruz por usted y por sus pecados. Ni siquiera. Jesús puede perdonar mis pecados, clamó ella llorando. Mis pecados son grandes y profundos, demasiado grandes para ser perdonados. He hecho todo lo posible, todos pueden ser perdonados menos yo. Engañé a mi hermana y no puedo confesar lo que hice, eso arruinaría su vida entera. Silenciosamente, pregunté: Señor, ¿cómo puedo ayudarla? Tienes que ayudarme. Luego escuché un suave sí en mi corazón y de repente se me ocurrió una idea. Señora, cierre los ojos, le pedí, haciendo lo mismo. Vamos a un lago hermoso y silencioso. Ahora estamos sentados junto a él, hay mucho cascajo a nuestro alrededor. Tengo en la mano una piedra de cascajo. Por favor, recoja una piedra grande y arrojemos el cascajo y la piedra al lago. Voy a lanzar primero. Sostenga la piedrita y tírela al lago. ¿Escuchó el sonido del agua? Un suave murmullo y algunas ondas. ¿Dónde está mi piedrita ahora? Fue al fondo del lago, respondió ella. Está bien, respondí. Ahora es su turno. Tire su piedra. Sí, señora, puedes lanzarla muy bien. ¿Cuál fue el sonido de ella? Fue grande y formó grandes ondas, respondió ella. Pero, ¿dónde está su piedra?, pregunté. En el fondo del lago, respondió. Bueno, parece que ambas piedras fueron al fondo del lago cuando las arrojamos. La única diferencia fue el ruido y las ondas. La mía hizo un pequeño ruido y la suya produjo un gran ruido. La mía hizo pequeñas olas y la suya hizo olas enormes. Las personas van al infierno con pecados pequeños y grandes porque están sin Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? El ruido y su influencia en la sociedad. Todo el mundo necesita el perdón de Jesucristo. La sangre de Jesús perdona todos los pecados, grandes o pequeños. Esto tocó su alma y ella despertó a la verdad. ¿Eso significa que Dios puede perdonar mis pecados?, preguntó. Claro, respondí. Se hundió en la silla llorando y temblando. Traté de animarla, pero siguió llorando. Entonces, puse mi mano sobre su cabeza y la llevé a orar la oración del pecador. Después de la oración, cuando levantó la cabeza, vi sus ojos brillando como estrellas, su rostro irradiaba gloria. Se levantó exclamando: «Pastor, estoy salvada».
Todos mis cargos han desaparecido. Comenzó a cantar y a bailar, y hasta ese momento nunca había bailado de alegría delante del Señor. Ese día saltaba y bailaba, haciendo un ruido que su esposo escuchó y corrió a ver qué sucedía en mi oficina. Al verlo, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, algo que nunca había hecho antes, y su esposo estaba asombrado. Preguntó, ¿qué le hiciste? Respondí alegremente, Dios hizo un milagro. Y, volviéndome hacia la esposa, le dije, debes entregar todo tu corazón al Señor. Él ha hecho grandes cosas por ti. Pronto, ella se había librado por completo de su sentimiento de culpa. El poder de Dios emanó desde su interior y fue completamente sanada. Este matrimonio ahora forma parte de mi iglesia y cada vez que miro el rostro de esa mujer, no puedo dejar de pensar en el amor de Jesucristo. Ahora no tiene ninguna enfermedad, fue completamente sanada al liberar su sentimiento de culpa. El poder de Dios puede fluir, hermanos y hermanas en Cristo. En este momento, ustedes tienen todo el poder de Dios dentro de ustedes. Pueden recurrir a ese poder para sus gastos, sus ropas, sus libros, su salud, su negocio, finanzas, estudios y todo. Cuando salgan a predicar el Evangelio, no estarán predicando un objetivo vago, una teoría, una filosofía o una religión humana. De hecho, estarán enseñando a las personas a destapar el manantial inagotable de recursos morales y espirituales. Estarán dando a Jesús a las personas y, a través de Jesús, Dios vendrá y habitará en sus corazones. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.